El gobierno se molestó porque dije que lo que ocurrió en Caquetá con 72 policías era un secuestro. General Henry Sanabria. Luego de que se conocieran audios en los que Danilo Rueda y alias Jerónimo supuestamente negociaran una reducción en el ataque de las Fuerzas Armadas en contra del Clan del Golfo, autodenominados Ejército Gaitanista de Colombia, antes de que se iniciara el proceso de paz en el gobierno Petro y el grupo armado. La FM consultó con el exdirector de la policía, Henry Sanabria, el primero del mandato Petro, quien aseguró que durante su gestión existieron dificultades para ejecutar algunas operaciones contra grupos armados, especialmente aquellas que requerían participación militar. También señaló que hubo llamados relacionados con los procesos de paz que, según dijo, incidían en la actuación frente a organizaciones ilegales y delincuenciales. Lea también, capturan en Antioquia a la hermana de alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo. ¿Por qué, según Henry Sanabria, no se realizaron algunas operaciones contra grupos armados? Sanabria explicó que las operaciones que requerían apoyo militar debían ser comunicadas previamente a las autoridades del Ejecutivo. Según indicó, en los casos relacionados con el uso de armamento pesado y bombardeos, la aprobación era difícil de obtener. Difícilmente se daba esa aprobación, afirmó al referirse a iniciativas que, de acuerdo con sus palabras, ya estaban sustentadas por labores de inteligencia. El exdirector de la policía señaló que existían dos escenarios. El primero correspondía a las operaciones que requerían autorización y apoyo militar. El segundo se presentaba cuando la policía desarrollaba acciones con sus propias capacidades. En ese contexto, aseguró que se producía un llamado de atención bajo la excusa del proceso de paz para no hacer nada, expresión utilizada por él durante la entrevista. Lea también, ¿cómo no iba a crecer? Gobernador Rendón arremete contra el gobierno Petro por negociaciones con el Clan del Golfo. Al referirse a conversaciones divulgadas entre Danilo Rueda y el jefe del Clan del Golfo, Sanabria manifestó que el término congelamiento podía interpretarse como una situación de no acción. Según explicó, esa interpretación significaría permitir actividades ilegales sin intervención de la fuerza pública, a cambio de que los grupos armados tampoco realizaran determinadas acciones. Más o menos es como lo que yo entiendo en este momento, expresó. Consultado sobre si el presidente Gustavo Petro conocía esas situaciones, Sanabria respondió que no tenía información para afirmarlo. No sé si él conocía eso, señaló. Agregó que en las reuniones que sostuvo con el mandatario se abordaban otros asuntos y que según su experiencia no se hablaba sobre ese tema específico. El exdirector también sostuvo que los llamados relacionados con los procesos de paz no se limitaban a los grupos armados. Según explicó, la instrucción percibida era no haga nada contra los grupos armados, pero también evitar actuaciones contra grupos delincuenciales que, de acuerdo con sus palabras, eran considerados dentro de esos procesos. Añadió que esa parte no era acatada por la policía cuando no estaba respaldada por la legislación correspondiente. Lea también, audios revelan negociación con el Clan del Golfo. Gobierno prometió frenar bombardeos. ¿Qué dijo Henry Sanabria sobre operaciones, generales retirados y el uso del término secuestro? Sanabria afirmó que presentó al entonces ministro de Defensa alrededor de 10 operaciones dirigidas contra diferentes grupos armados al inicio del gobierno. Indicó que buscaban dar continuidad a trabajos ya adelantados y que tenían como propósito debilitar esas estructuras. Sin embargo, sostuvo que no se dieron esas operaciones porque requerían apoyo militar y porque, según dijo, se dilataron mientras se consultaran decisiones con otras instancias. Respecto a la actuación policial, aseguró que existían limitaciones derivadas de disposiciones adoptadas dentro del marco de los procesos de paz. No obstante, precisó que frente a hechos de flagrancia y situaciones que afectaban derechos de otras personas, los uniformados intervenían. Actuábamos sin miramiento alguno, manifestó durante la entrevista. Lea también,
Clan del Golfo suspendió negociaciones con Petro tras acuerdos del gobierno y Donald Trump. Sobre la salida de generales de la institución, indicó que inicialmente interpretó esos cambios como una decisión orientada a reorganizar la cúpula. Sin embargo, afirmó que posteriormente surgieron dudas. En particular, mencionó la salida de 2 señores mayores generales expertos en inteligencia, y sostuvo que su trabajo había contribuido al éxito de operaciones contra grupos armados. Finalmente, Sanabria se refirió a la controversia por el uso de determinadas expresiones para describir hechos que involucraron a policías y civiles. Señaló que siempre utilizó la denominación de secuestro, porque según explicó, correspondía al tipo penal establecido en la ley. Añadió que la utilización de términos como cerco humanitario generaba diferencias de interpretación frente a lo ocurrido. Yo siempre hablé del tipo penal de secuestro, y reconoció que esa posición sí generó incomodidad.